Capítulo 1121 de One Piece, el flujo de las eras. Y tenemos una portada de la Weekly Shonen Jump festejando los 27 años de One Piece, ya casi 30, ojalá lleguemos a los 30. Una portada muy bonita, muy colorida, con Luffy ahí en primer plano, vistiendo ropas de gala. Y detrás tenemos a Nami, a Chopper y a Usopp, que también están vistiendo muy elegantes. Me gusta mucho el diseño de Nami en esta portada de la Jump, muy bonita para quien las coleccione. Y luego tenemos una portada color con Nami de protagonista, celebrando el verano que ya está aquí. Para los fans de Nami, pues yo creo que esta va a ser la portada más importante. Recomiendo que la impriman en gigante y que la coloquen por ahí en algún lugar en su habitación. Nami robándose todo el protagonismo de la portada. Los Mugiwaras pues por ahí no brillan mucho, aparecen porque pues tienen que aparecer, pero realmente Nami es la que se roba pues todos los reflectores. No hay nada destacable que decir. Por ahí Sanji y Jinbei apenas se logran ver. La primera vez que los traté de buscar se me dificultó un poco, y como dije pues los Mugiwaras solamente están ahí como mero trámite, con una temática de helados. No es la primera vez que Oda utiliza la temática de los helados y de las mujeres en bikini para ilustrar el verano. Y antes de empezar con el análisis y la opinión de este capítulo, he visto durante los capítulos pasados y esta portada color de Nami que el dibujo de Oda pues ha ido decreciendo bastante. Yo pensé que después de la cirugía de ojos que había tenido, pues iba a volver otra vez a dibujar un poco como lo hacía antes, por lo menos antes de Wano. Y a pesar de que en recientes entrevistas con sus editores o con él mismo pues se confirma que él está muy bien de salud, realmente pues el dibujo lo podemos ver en la portada de Nami. El dibujo y el coloreado han caído bastante, y pues es un tema que me preocupa, no volver a ver otra vez dibujos más estilizados de parte de Oda. El dibujo de Oda se ha vuelto bastante tosco y pues realmente es algo que da bastante tristeza. Y empezando con este 1121, que es un capitulazo, pues volvemos a ver a Bonnie en el estado Nika. Yo pensaba que no iba a volver a convertirse, por lo menos hasta que acabara el arco de Egghead, pero la vemos otra vez levantarse como Nika, ya sin ningún esfuerzo por hacerlo. Recordemos que la última vez que la vimos estaba en su estado original, como una niña tirada en la cubierta del barco de los gigantes. Y es un tema que ya había dicho que no me iba a agradar si Bonnie constantemente despertaba el estado Nika. Todo bien que Luffy la invite a participar, a ser como él, como una especie de regalo simbólico por todo el tema de su padre, de la búsqueda de Nika. ¿Quién mejor que Bonnie para darle una apariencia tan similar a la de Nika? Pero ya que me planteé en el hecho de que va a haber dos Nikas, pues es algo que no me va a gustar para nada. Si llega a aparecer más veces Bonnie, pues le restaría bastante protagonismo a Luffy al saber que existe otro igual como él en el mundo. Y luego tenemos una viñeta grande en la plaza de Locktown donde fue ejecutado Roger. Quizás muchos no se dieron cuenta de que era este lugar, pero se trata precisamente de Locktown. Lo podemos ver por su arquitectura, es exactamente igual a la de Locktown, así que no hay duda de que es ese lugar. Y la pantalla en la que se está transmitiendo el mensaje Vegapunk pues está instalada justo en el patíbulo donde fue ejecutado Roger, que por cierto ese patíbulo quedó totalmente destruido después de que le cayera un rayo a Luffy y a Baggy cuando se encontraron por ahí en Locktown. La estructura quedó pues prácticamente inutilizable, a menos de que la hayan vuelto a levantar, que lo dudo bastante. La que se muestra en este 1121 es otra estructura nueva que habrán construido, lo que le resta valor porque pues la original en la que Roger subió pues ya no existe. Y hablando de Locktown, el título del capítulo es el flujo de las eras, que es una parte, un fragmento de lo que dice Roger en su discurso, que a su vez es recordado por Dragon cuando camina por las calles de Locktown. Por ahí dice el cambio de las eras, el flujo de las eras es lo mismo. Y también esa frase, ese pequeño discurso que dice Roger aparece en el opening número 2 de One Piece. Así que esta frase pues realmente tiene algún peso importante en One Piece. Y me llama la atención algunos de los mensajes de la ropa de estos personajes. Por ahí hay unos piratas que van a aparecer al final casi del capítulo, pero de frente. Ahora los vemos de espaldas. No me sorprendería que después Oda les ponga nombre y alguna historia. A Oda le gusta mucho hacer esto. Y de derecha a izquierda pues primero tenemos un personaje que tiene todo el aspecto de un pirata y es el que se alegra al final del capítulo cuando empiezan a hablar sobre el One Piece. Y me llama la atención la Jolly Roger que tiene en la espalda, es como un ojo. Nunca habíamos visto esa Jolly Roger, por lo menos yo no la recuerdo. Luego tenemos a un personaje que lleva
la palabra Kanarazu en la espalda, y pues proviene del japonés, significa definitivamente. No es la primera vez que vemos mensajes así en el público cuando Oda dibuja multitudes. Y luego tenemos una persona con cuernos, que no sé si son de verdad, yo supongo que son parte de su cuerpo. Ya habíamos visto antes razas que tienen cuernos, como Hus, como Uruti, como Peshwan. Y no se ha hablado pues de esta raza, de por qué tienen cuernos. Wano hubiera sido una buena oportunidad para hablar de esta raza, así que si es parte de una raza pues está aquí también presente, con una Jolly Roger que parece ser un sol o una flor. Luego tenemos a una chica que también es pirata, lo podemos ver porque en la última parte del capítulo pues sale de frente y lleva una Jolly Roger en su playera, aquí la vemos de espaldas. Y finalmente un sujeto que lleva una chamarra de cuero que dice End Poke, que traduciéndolo muy sencillamente con el traductor de Google pues significa el último empujón o el último intento. Solo Oda sabe pues qué significan estas frases que pone a la gente. Y luego tenemos más personas que escuchan el mensaje, por ahí Shirahoshi y Vivi. Vivi parece estar muy interesada desde que empezó Vegapunk a hablar, pero lo que realmente me llama la atención es que Shirahoshi parece estar escuchando también el mensaje, ya que se encuentra justo al lado de Vivi, en la misma área, en la misma altura que Vivi, lo que significa que forma parte de las personas que está escuchando el mensaje en esta página, porque abajo, fuera de esta área, está otra viñeta en la que aparece la isla del cielo con personajes que no están escuchando el mensaje de Vegapunk. Por ahí están Konis y otros personajes de ese arco, lo que me hizo pensar en un principio que el mensaje de Vegapunk no llegó hasta la isla del cielo, probablemente por la altitud, y que los habitantes de estas islas que están en el cielo pues no se van a enterar del mensaje de Vegapunk, porque es muy claro el contraste entre el área de viñetas de Vivi y Shirahoshi que están escuchando el mensaje con el área de la viñeta de Skypiea, donde nadie está escuchando el mensaje. Y como dije, por la cuestión de la altitud, pues probablemente el mensaje de los Dendenmushis no llega a esa cobertura, pero también recordé que la misma distancia que hay de la tierra hacia el cielo es la misma que hay de la tierra hacia el fondo del mar, son 10.000 metros. Así que si las distancias son exactamente las mismas, pues no tendría sentido que no llegara el mensaje a la isla del cielo, porque sí está llegando a la isla Gyojin. Pero es interesante que Oda pues muestra una viñeta de la isla del cielo en la que nadie está escuchando el mensaje, cuando todo el mundo está pendiente de esto. Luego tenemos a Marco en la isla Sphinx, con la gente del pueblo escuchando el mensaje en un Dendenmushi con aspecto de Shirohige. Y lo que me llama la atención de esta parte pues es un pequeño mensaje en inglés que aparece en el tronco. Pienso yo que es un error de los traductores, tanto de Rio Poneglyph como de los Mugiwara Scans, porque ambos tienen el mismo mensaje en el tronco en inglés, que dice algo así como talking about de paz, algo así como una nota de la versión inglesa que quizás se les olvidó limpiar, pero pues por ahí me llamó la atención. Y también me llama la atención que Marco pues está muy tranquilo escuchando el mensaje con la gente del pueblo. Cuando la última vez que lo vimos, Miss Bokin, la madre de Weevil, le platicó cómo fue capturado por Ryukugyu y le pidió que pues fuera a salvarlo, pero no vimos cómo terminó eso, cómo tuvo su desenlace la petición hacia Marco. Pensé que cabía la posibilidad de que Marco iría a buscarlo, pero por otra parte pues ya ha dicho que está cansado de estas cosas. Y pues en esta viñeta vemos que está muy tranquilo, así que yo intuyo que no fue a rescatar a Weevil. También hablando del Dendenmushi de Shirohige, que es algo que no es relevante pero que me llama la atención, es que en el pasado capítulo, en el 1120, yo hablé un poco más a profundidad, que me llamaba la atención que algunos Dendenmushis mostraban características físicas de la persona que estaba al otro lado de la llamada, pero que estas características variaban de acuerdo a Dendenmushi. Algún Dendenmushi copiaba el bigote, otro el pelo y así, no todos copiaban el mismo rasgo, y me pareció interesante. Y en este 1121 pues vemos que el Dendenmushi tiene el bigote de Shirohige, lo cual no debería de ser, porque se supone que tiene que estar copiando los rasgos de la persona que está del otro lado, así que tendría que verse como Vegapunk y no como Shirohige. Supongo yo que Oda no fue tan estricto y quiso poner un pequeño guiño a Shirohige, por lo cual no cambia el Dendenmushi, simplemente sería una cuestión estética, pero me llamó la atención. Y hablando de Shirohige, pues Marco se pone a recordar las palabras que ya había dicho Shirohige en un recuerdo en Wano acerca de los dioses que vivían en la parte superior de Red Line.
Aquí lo volvemos a ver, pero no profundiza más en el mensaje, y aparecen varias razas que Vegapunk va hablando sobre estas y cómo han sido desaparecidas. Supongo yo que todas estas razas tienen habilidades que no les conviene al gobierno que se exploten. En concreto vemos 3 que son la raza de los Bacania, la raza de los 3 ojos y los Lunaria, así que podemos confirmar que estos 3 pues tienen habilidades o tienen algún elemento que no le conviene al gobierno. No vemos razas como los brazos largos, como los cuellos largos, porque supongo yo que estas razas simplemente son variaciones genéticas sin ningún otro aspecto que el gobierno tema de esta gente, así que seguramente a los brazos largos y a esta gente pues no los buscarán. Y también volvemos a ver a Arubel, por ahí Pudding está encerrada, ya sabíamos de su paradero, pero Arubel no lo habíamos visto desde que Ryukugyu atacó Wano, la prisión de Udon, donde estaban King y Queen refugiados. Recordemos que a Queen le hizo una liposucción y no hemos visto cómo fue el resultado. Ya veremos seguramente en la mini historia de Yamato, cuando llegue a la región de Udon, el resultado de dicha liposucción. Pero aquí sí vemos el aspecto de Arubel, que parece que está por ahí vendado, no tuvo ningún daño mayor en su diseño como personaje, y el fondo está completamente negro, lo que significa que Oda no nos quiere mostrar exactamente en dónde está, así que probablemente pudo haber salido de la prisión de Udon. Y luego hay un detalle que se me pasó comentar en capítulos anteriores, que es el barco de los gigantes. Cuando Jay García, convertido en el Gyuki, pues se posa en esta parte inferior del barco. Cuando veíamos una escena, una viñeta con el barco de los gigantes, siempre me fijaba a ver si se veía esta araña gigante, porque pues es muy grande y tendría que ser muy llamativa, como aquí lo estoy mostrando. Pero resulta que en el capítulo 1120 y creo que en el 1119 pues no se ve absolutamente nada en esta parte. Creo que a Oda se le olvidó dibujarlo, o a los ayudantes de Oda, que seguramente dibujaron el barco de los gigantes, se les olvidó poner ahí a Jay García. Se me hizo bastante curioso porque pues es muy grande, y a pesar de que ya lleva muchos capítulos, bueno, muchos capítulos no, yo creo que desde el 120 creo, pero sí lleva muchas viñetas postrado en esta parte. A pesar de que lleva muchas viñetas postrado ahí, pues esta es la primera en la que lo vemos de verdad. Por ahí un error que probablemente sea corregido en la versión del tomo. Y luego tenemos el puñetazo de la liberación de Nika, que hace junto a Luffy, un ataque que pues emula el Elefanto Gun de Luffy, pero tiene ayuda pues el propio Luffy para hacerlo, así que creo que le resta un poquito de emoción que Luffy también le ayude. Me hubiera gustado que simplemente fuese Bonnie sola, y el golpe pues no parece tan impactante. Yo ya había dicho que me hubiera gustado ver una forma creativa y divertida de deshacerse de Jay García, pero simplemente Oda se limitó a golpearlo. Y pues en esta parte en la que están los dos juntos, Luffy se ve sombreado de gris, mientras que Bonnie pues está de color normal, blanco. No sé si esto es para darle más protagonismo a Bonnie y dejar a Luffy en un segundo plano, a pesar de estar presente en el golpe, o si es por alguna otra cuestión. Yo pienso más que es artístico. Y durante esta parte pues vemos bastantes personas, entre ellos Kizaru, porque no salía en los capítulos pasados. Tenía ganas de saber qué había pasado con Kizaru, un personaje que se volvió bastante interesante en esta saga, en este arco, y por fin lo vemos que pues está todavía tirado, lo que significa que durante toda esta batalla pues ha permanecido ahí. No hay que olvidarnos de él, porque seguramente va a tomar una decisión. Dudo mucho que hasta el final del arco se quede ahí tirado, sería bastante decepcionante. Y también vemos a Sentomaru, que la última vez que lo vimos pues estaba por ahí casi muerto, después de haber salvado a Bonnie de una caída desde Labo Face, pero ahora lo vemos en lo que parece ser un barco de la marina, porque lo que tiene detrás es una ventana circular y madera, justo como las puertas de los buques de la marina, lo que significa, o lo que me hace pensar, que Sentomaru sigue siendo fiel a la marina. Lo han rescatado, lo llevan a bordo, incluso lo han curado porque lleva una venda en la cabeza. Obviamente es un traidor, porque pues todo lo que hizo no creo que el gobierno lo pase por alto, pero me llama la atención que a pesar de que es un traidor pues lo han aceptado en el buque de la marina. Eso sí, es un buque de la marina, podría ser otro barco. Por ahí vemos a César y a Yuji peleando, volviendo otra vez a lo mismo. Esta naturaleza conflictiva que jamás benefició a Mats, ahora la volvemos a tener con Yuji y con César. Y una escena bastante bonita es cuando Bonnie habla sobre su madre, sobre que ella siempre había deseado que los tres estuvieran juntos, y nos ponen una fuerte viñeta de una realidad que jamás podremos ver, que es una versión de la vida de Bonnie en la que su madre sigue viva y Kuma pues también está junto a ella, así que por ahí da un choque de sentimientos ver esta viñeta de una realidad que jamás vamos a poder presenciar como lectores. Y el mensaje de Vegapunk pues vuelve a entrecortarse por el daño que está recibiendo Emmet por parte de los Gorosei.
Da bastante lástima ver que pues este robot se quedó ahí solo peleando y seguramente va a ser destruido por los Gorosei. Y pues vemos el resultado del ataque de Luffy y de Bonnie, que es a Jay García siendo perforado por todos lados como si fuese de, no sé, de plastilina. Obviamente no va a pasar nada porque se regenera, pero también me llama la atención que va cayendo hacia el agua, y aquí podríamos ver si realmente es una Akuma no Mi lo que tienen estos Gorosei, porque si cae al agua y aún así puede salir de ahí sin ningún problema, pues significaría que no tiene una Akuma no Mi. Y claro, también el tema de ver a los Gorosei constantemente apaleados pues es algo que se ha vuelto bastante común. En este arco Oda decidió nerfear al Gorosei. Creo que si hubieran querido hubiesen acabado rápido con el asunto, porque Jay García Saturn pues solamente se limitó a atacar a los gigantes. No vimos que utilizara la telequinesis, y también hay una viñeta en la que Kuma está sonriendo, lo que significa que ha recuperado parte, yo creo que parcialmente su voluntad, su humanidad. No sé lo que Oda planea con Kuma, si un reencuentro con Bonnie, pero vemos que le queda suficiente conciencia para poder sonreír por lo que está ocurriendo a su alrededor. Y luego tenemos una parte del mensaje de Vegapunk que habla sobre Roger. Ya había hablado antes sobre Roger y me gusta que le dé protagonismo a esta banda de piratas que el mundo ha vuelto a tener en su mente. Ahora por el mensaje de Vegapunk menciona que cabe la posibilidad de que no sea descubierto por alguien que Joy Boy hubiese querido, lo que significa pues que Joy Boy tenía planeado que cierta persona con ciertas cualidades tal vez encontrara el One Piece, pero que también está abierta la posibilidad de que una persona con otras intenciones alejada de lo que Joy Boy quería pues también pueda ser candidato a encontrarlo. Recordamos un poco las palabras de Shirohige a Kurohige cuando le dice que el hombre que Roger está esperando no es él. Aquí el discurso se cambia por Joy Boy. Ahora Joy Boy pues es el que está esperando a alguien con ciertas características para encontrar el One Piece, y vemos pues que Rayleigh se duerme. En la traducción de los Mugiwara Scans se queda dormido mientras menciona el nombre de Roger varias veces, lo que significa que pues este mensaje le volvió a despertar recuerdos no solamente a Rayleigh sino a la tripulación, antigua tripulación de Roger, aunque en la versión de los de Rio Poneglyph pues no menciona a Roger mientras se queda dormido. Y pues Rayleigh va a perderse el resto del mensaje de Vegapunk porque parece que no es todo lo que tiene que decir. También tenemos a Shanks, que el mensaje en esta parte en la que menciona a Roger también le ha afectado bastante como para ponerse a tomar sin parar. Por ahí alguien intenta detenerlo, pero Shanks sigue tomando en una borrachera causada por este mensaje y por el recuerdo de Roger. Y también mencionan a Kurohige, que no ha vuelto de su batalla de la isla Winner contra Law. Lo último que supimos fue que fue el vencedor de esta batalla, y llama la atención que no haya vuelto todavía, lo que significa que hubo algo en el camino que lo detuvo. Así que habrá que ver qué es lo que ocurre. También me llama la atención si está escuchando el mensaje de Vegapunk o no. Y por último Baggy, que con el tema de Roger en el mensaje de Vegapunk pues también es alabado por sus subordinados. No vemos el rostro de Baggy, me hubiera gustado verlo por ahí llorando o bebiendo igual que Shanks, para que les hubiese pegado a todos los ex miembros de la banda de Roger de la misma manera, con la misma intensidad, pero no vemos a Baggy, por lo menos no hasta el final del capítulo, en la última viñeta, que es precisamente esta, el tema del que más se está hablando en este momento. Yo no veo otros análisis u opiniones del manga hasta no haber subido mi video, por lo que no sé si la gente realmente está hablando de esto, pero que ciertamente es algo bastante importante, así que no habría manera de que la gente no esté hablando de esto. Y son las viñetas de las personas que se perfilan para ser el candidato a obtener el One Piece, y esto es bastante interesante porque podría ser la forma en la que Oda nos esté diciendo que solamente estos personajes o a estos personajes se limita la persona que va a encontrar el One Piece, lo que descartaría a muchísimos otros personajes. Si esto es verdad, pues de estas dos páginas saldría el único pirata o persona que se quedaría con el One Piece. Es una responsabilidad bastante grande lo que Oda hizo aquí, haber mostrado una lista de personajes, porque nosotros como fans pues descartaremos a los que no están aquí y nos dejaremos guiar por estos para hacer las apuestas de quién va a ser el que lo encuentre. La gente va a empezar a moverse, a hacer teorías, a hablar, a apostar, y sería muy irresponsable que después diga Oda que había otros personajes que también se iban a perfilar para esto y no haberlos puesto en esta gran viñeta histórica, viñetas. Y empezando con los 4 Yonkos, pues realmente no hay nada que decir, ellos ya se sabe que van por el One Piece. Shanks lo ha declarado, Luffy,
no se cansa de decirlo desde que inició One Piece. Kurohige sabemos de su ambición y Baggy ha hablado abiertamente de esto, inclusive le ha dado una cátedra de cómo ser un verdadero pirata a Mihawk y a Croco. De ellos no hay mucho que decir, a excepción de Baggy, que de todos los que están aquí creo que me gustaría que Baggy se quedara con el tesoro, con el One Piece, por esta ley que hemos estado viendo de que Baggy pues primero es un pirata, luego es un Shichibukai, después se convierte en Yonko, y la lógica nos diría que ahora el siguiente paso para Baggy es convertirse pues en el rey de los piratas. Se cumpliría esta escalada que estamos viendo y no me molestaría realmente que Baggy fuese el rey de los piratas, porque como dije le dio una cátedra en lo que significa ser un pirata a dos de los más grandes, así que creo que el sentimiento va bien encaminado de Baggy, sabe perfectamente lo que es el romance y va por él. Podría ser el personaje que mejor entendió a Roger. De repente Oda le dio este vuelco a Baggy, esta importancia, y no me sorprendería que terminara encontrando él el One Piece. Sé que mucha gente diría, no, ¿cómo es posible que Baggy, si es un cobarde y un debilucho y Luffy es el protagonista? Podría perfectamente pasar, porque Oda no es muy fan de los clichés de las historias, así que podría estarnos Oda preparando para que asimilemos la idea de que Baggy va a ser el rey de los piratas con todo esto que ha estado pasando con el personaje, y a Luffy le daría algo más grande aún que el ser el rey de los piratas y que encontrar el One Piece, y sería una compensación que sería aún mejor o mayor que ser el rey de los piratas. Así es como lo vería yo. Luego tenemos a Sabo, a Aokiji, a Figar Langarling y a Kobe, y bueno, Sabo aparece junto a Dragon, otro revolucionario que aparece en estas viñetas como posible contendiente por el One Piece, y yo a Sabo lo veo un poco más como un guerrillero, alguien que se mueve con el pueblo. A menos de que en este momento le naciera la necesidad de buscar el One Piece, pues no lo veo yo perfilándose para ser el poseedor. En todo caso, me hubiese gustado ver a Ace estar en esta lista y una recta final de Luffy contra Ace, porque no habría sido bastante bonito para ver quién llega a la cima. Como lo dijo Ace hace mucho tiempo, nos vemos en la cumbre, cosa que pues no ocurrió. Tenemos a Sabo, que en mi opinión es menos espectacular que Ace, y con el tema de Dragon, pues al ponerlos los dos juntos en las mismas páginas de los candidatos por el One Piece, pues me da a entender que podría haber una pelea entre ellos para poder ver quién es el que se lo queda. Repito, todo esto si Oda nos estuviese diciendo con estas viñetas que estos son los únicos candidatos para contender por el One Piece, podría no ser así, o podría también darse el caso de que Dragon muriera y Sabo pues fuese quien se quedara en el camino para ir por el One Piece. Cualquier cosa puede pasar. Lo tenemos a Aokiji y por ahí también tenemos a Imu. Primero con Aokiji, pues es un personaje que ha sorprendido bastante. Tiene un disturbio mental y emocional que lo ha hecho un personaje interesante, lamentablemente para mal, y veremos hasta dónde llega su ambición, ya que también forma parte de los piratas de Kurohige y aparece con otro miembro de los piratas, nada más que el capitán, el propio Kurohige, lo que podría hablar de alguna traición o una vuelta al buen sendero de parte de Aokiji. Y pues Imu sabemos que tiene el Mother Flame. No me sorprendería para nada que también quisiera el One Piece. Como es un personaje tan misterioso, pues realmente no sabemos absolutamente nada de él o de ella. Por ahí también aparece Figar Langarling, el supuesto padre de Shanks, que es muy interesante porque también aparece por ahí con otra silueta. Y pues de este personaje solamente sabemos que es el capitán o fue el capitán de los Caballeros de Dios. No lo veo yo como candidato a salir al mar a buscar el One Piece, sino que es un personaje que creo que se ha quedado en Tierra Santa y no se va a mover de ahí. Así que esto como que no encaja con los perfiles que estamos viendo aquí. Gente arriesgada que sale al mar. Tampoco hemos visto que Figar Langarling tenga algún interés en el One Piece, no lo ha dicho, por lo que tal vez estos personajes pues solamente los están poniendo como los más importantes o los que tendrán que ver algo con el One Piece. Pero como dije al principio de esta última parte del análisis, pues sería irresponsable poner a tantos personajes y decir aquel que obtenga el One Piece y poner estas caras, porque pues la gente lo que va a hacer es empezar a teorizar y empezar a apostar por ellos. Y aquí Figar Langarling como que no encaja con el perfil. Y luego viene esta silueta misteriosa de un espadachín que no se alcanza a distinguir, y aquí yo creo que está lo más interesante del capítulo, porque podríamos estar viendo al hermano gemelo de Shanks, una teoría que al principio me pareció bastante tonta, pensar que hay otro igual a Shanks que es quien habla con el Gorosei en este capítulo en el que lleva una capucha. Pero claro, ahora al ver esta silueta y esa espada con esa empuñadura tan similar a Griffon, la espada de Shanks, pues la teoría de que tiene un hermano gemelo es ahora bastante creíble, y ahora yo apostaría por ello. Además de que pues en el capítulo en el que se encuentra con el Gorosei solamente se muestra
su lado derecho de su rostro, y el izquierdo, en donde tiene la cicatriz, no es mostrado, lo que podría ser una justificación excelente para cuando nos lo muestren y no tenga esa cicatriz. Y Oda diría, pues yo nunca les dije que era Shanks, nunca les mostré la cara, y tendría Oda la coartada perfecta porque realmente es así, nunca le vimos la otra parte, la parte que identificaría a un hermano del otro. Y pues esas espadas probablemente son herencia o parte del armamento de Tierra Santa. Shanks pudo haberse robado alguna, además que vemos pues a Shanks también en esta misma página con este personaje, lo que significa que son dos personas totalmente diferentes y pues todo encajaría. Y pues sobre Koby y Akainu, los últimos dos personajes que no son piratas ni son civiles, sino que pertenecen a la marina, pues Koby sería interesante que también fuera por el One Piece, porque pasaría de haberse asustado con el sueño de Luffy de ser el rey de los piratas a ser partícipe de la carrera por el One Piece. Habría pasado de ser un niño cobarde a ser una persona importante y fuerte en la marina, y ahora perfilarse por el One Piece. Sería bastante interesante y sería muy nostálgico ver que un personaje que apareció en el capítulo 1 pues también va a ir por ahí a la par con Luffy para descubrir el One Piece como competencia, claro, además de que pertenece a Sword, y podría hablar de que pues esta organización que es ajena a la marina pero que aún pertenece a ella de alguna forma extraña, tiene entre sus planes pues ir por el One Piece. Pero claro, ya Oda ha explicado en un SBS cómo funciona este grupo secreto, entre comillas, porque realmente todo el mundo en la marina lo conoce. Ya sabemos el funcionamiento de Sword y pues no creo que tenga que ver con el One Piece, pero me hubiera gustado que fuese una organización secreta dentro de la marina, que uno de sus objetivos fuese encontrar el One Piece, así que pues es una lástima que no sea así. Y luego tenemos a Akainu, que es bastante interesante. Algunos pensarán que es pues uno de los personajes menos relevantes, pero Oda ha dicho que si Akainu quisiera podría encontrar el One Piece en un año, mostrando pues la inteligencia, los recursos de Akainu, además de su fuerza. Es un personaje tan fuerte que pues podría hacerlo en un año, y en ese momento pues yo creo que Oda lo dijo como para demostrar, como dije, su nivel de poder. Pero ahora que lo vemos entre las caras que van a competir por el One Piece, pues cobra más importancia, y me acordé eso que dijo Oda. Además, siempre he tenido esta sensación de que Akainu de alguna manera está trabajando en contra del gobierno. Por ahí en alguna portada lo vimos con un tatuaje de una espada en el brazo, y pues la organización Sword significa precisamente eso, espada. Así que hay bastantes ahí cosillas que siempre me han hecho pensar que Akainu podría traicionar a la marina y ser el bueno que nadie esperaba que fuese, y verlo aquí como candidato para encontrar el One Piece pues es bastante interesante. Me revive, me aviva otra vez esos pensamientos. Pero ahora volvamos con otra cosa que es también muy interesante, que son las personas que se quedan fuera de la competencia del One Piece. Como digo, todo esto asumiendo que lo que Oda quiere mostrarnos aquí son las caras de donde va a emerger el ganador, ya sin admitir a otros personajes más. En este caso pues las personas que se quedarían fuera serían bastante importantes, primero empezando por los supernovas y los más cercanos a Luffy, que han sido Law y Kid, que actualmente están derrotados, cada uno por un Yonko. No sabemos el paradero de estos, pero quedan fuera de la competencia del One Piece, y pues sería una lástima porque Law se perfilaba, yo lo veía bastante cercano a la competencia del One Piece. En alguna ocasión lo oímos hablar sobre el One Piece y de cómo este se movía, como si tuviese alguna clase de información que la gente no sabía sobre el One Piece. Además de que cuando vio los Rod Poneglyph pues empezó a hablar sobre su vida y cuál sería el motivo de ella, el motivo por el cual sigue vivo, y se empezó a plantear un montón de cosas. Así que yo lo veía bastante candidateable, bastante perfilado para ser uno de los rostros que fueran por el One Piece. Y pues el mismo caso con Kid, aunque es más arrogante, incluso más tonto, pues también lo veía con una alta posibilidad, por ahí estando a la par con Luffy, peleándose los tres por el One Piece. Y sí, como digo, pues estas son las caras que serán las finales. Pues será una lástima que estos dos queden fuera. Además que ahí está Killer, que también fue derrotado, es parte de los supernovas y pues es mi supernova favorito, pero creo que no, aunque apareciera en estos rostros de este 1121, creo que no tendría posibilidad de tenerla. La tendría Kid. Luego vamos con Capone y con Bonnie. Por parte de Capone pues sí es un personaje con bastante ambición, pero después de la saga de Whole Cake pues no vimos más de él, como que se dedicó más a su familia y nunca lo escuchamos decir que quería ser el rey de los piratas o algo similar. También se quedaría fuera. Y tenemos a Bonnie, que pues ha tenido bastante protagonismo en este arco,
Acabamos de verla convertida en Nika, golpear a un Gorosei, pero no aparece entre los rostros de este capítulo y podría pues tener todo el sentido, ya que Bonnie nunca tuvo esa ambición por el One Piece. Su sueño más grande era encontrar a su padre y encontrar a Nika para mostrárselo. Sueños muy personales que tienen que ver con la familia y con el sentimentalismo. Nunca la vi con esa ambición de ir más allá. Luego tenemos a Apu y a Uroge, que pues son ya los menos probables, pero que tampoco aparecen aquí. Apu pues tuvo un final bastante mediocre ahí en Wano. Pensé que daría bastante más pelea, que serían los supernovas compitiendo por el One Piece, pero ya veo que quedó bastante atrás. No creo que haya posibilidad de que vuelva. Y Uroge pues ni siquiera lo hemos visto. No sé si tendrá alguna participación en Elbaf, ya que en cada saga que vamos avanzando pues hay supernovas que se van sumando a la trama, que vamos conociendo, y hasta ahora no hemos visto a Uroge. Supongo yo que vendrá en arcos posteriores. Y pues finalmente tenemos a 10 Drake y a Hawkins. Hawkins pues yo creo que murió en la batalla contra Killer. En la wiki de One Piece pues no se especifica si está muerto o si está vivo, pero no creo que ya sea un competidor importante, además de que queda fuera de la lista. Y 10 Drake, que también pertenece a Sword, pues también quedaría fuera de la lista. Y otro supernova que me gustaría bastante que estuviese en la lista sería Zoro. Me imagino a Zoro y a Luffy compitiendo por el One Piece. Que la batalla final por el One Piece se quedara entre la tripulación de Luffy sería bastante interesante. Los primeros mejores amigos de esta gran aventura, ahora enfrentados para ver quién se queda con el One Piece. Pero claro, Zoro no tiene una razón para poder luchar por el One Piece. No es su objetivo, nunca lo ha sido. De hecho, Zoro ha dicho que va a convertir a Luffy en el rey de los piratas, a menos de que el One Piece tenga alguna relación con Kuina o alguna cosa así extraña que haga que despierte en Zoro las ganas de querer pelear por él. Pero sería bastante interesante y me gustaría mucho ver a los dos primeros nakamas de la tripulación compitiendo por el One Piece. Sé que no va a pasar. Y luego nos vamos a los Shichibukais, que ninguno de los actuales Shichibukais que existen en el mundo de One Piece pues aparece en esta viñeta, en estas dos viñetas. Primero tenemos a Kuma, lo pongo aquí nada más para rellenar porque sabemos pues que está a punto de morir. Luego tenemos a Gecko Moria. Este sí es más interesante porque él ha dicho que quería ser el rey de los piratas. El propio Gecko Moria ha dicho esta frase, pero ya no supimos más de él después de que Kurohige lo derrotó en Hachinosu. Por ahí estaba encarcelado según Perona, y se supone que Kobe ayudó a liberarlo de alguna jaula. Supongo yo que escaparon antes del asalto de la marina a Hachinosu. Hubiera sido interesante ver a Moria también en esta lista de personajes que van a luchar por el One Piece, porque también sería una excusa para ver a Perona, uno de mis personajes favoritos, pero bueno, no está en esta lista. Luego tenemos a Doflamingo y a Boa Hancock. Doflamingo sabemos que está en el nivel 6 de Impel Down, y realmente con la seguridad que tiene pues no creo que vaya a salir. Hubiera sido interesante porque tiene este lore de los dragones celestiales, de los Tenryubitus, una relación con ellos, sabe cuál es el secreto, el tesoro nacional de Tierra Santa, así que podría ofrecer bastante Doflamingo si es que no fuese porque está encarcelado. Tendría que sacarlo a alguien, y el sacarlo pues sería como una especie de volver a verlo otra vez de otro arco de Dressrosa, porque yo creo que ya tuvimos bastante de este personaje, pero al mismo tiempo pues creo que es uno de los indicados para estar dentro de la lista. Queda fuera evidentemente. Y luego está Hancock, que realmente pues no tiene ningún motivo para ir por el One Piece, nunca le hemos visto esa ambición, así que también está fuera de la lista. Y finalmente tenemos a los ex Shichibukais, bueno, Crocco ex Shichibukai, y a Mihawk, que a ellos los lamento bastante que no estén en la lista. Me parece muy decepcionante que personajes tan poderosos, tan relevantes y tan queridos no aparezcan en esta lista. Primero vamos con Mihawk, el espadachín más fuerte del mundo. Hubiera sido increíble que también estuviera aquí perfilado como uno de los posibles candidatos, porque tiene todo para ir por el One Piece si quisiera. Pero pues vemos que con el paso del tiempo, al igual que Crocco, perdió este interés por la aventura y se quedaron en esta zona de confort que es Cross Guild, obtener dinero, tener esta empresa, todo lo contrario a ser pirata. Baggy ya lo había dicho la vez que les dio cátedra de cómo ser pirata, así que me decepciona bastante que ellos no estén. Luego tenemos a Crocco, que él había querido pues también cosas grandes, buscando por ahí a Plutón, se perfilaba para
algo muchísimo más grande. Incluso si tuviera que elegir entre Crocco y Mihawk, me quedaría con Crocco para esta lista, de la cual no es partícipe en esta ocasión. El mismo caso que Mihawk, se quedó en esta zona de confort, que es la empresa de Cross Guild, pero pues tenía bastante que ofrecer este personaje. Y otros personajes que no son ni Shichibukais ni piratas, pero que me hubiera gustado que también entraran a la lista, pues son, por ejemplo, personajes como Katakuri, como Enel. En el caso de Katakuri, pues es muy poco probable que hubiera estado, porque realmente no tenía esa ambición, pero el personaje pues tenía todo el potencial para pelear a la par con Luffy y con otros personajes que aparecen en este 1121, pero lo que le faltó pues fue la motivación y la ambición. No tenía ningún interés, ni siquiera lo vimos salir de Whole Cake para vengar a Big Mom. Y pues en el caso de Enel ya no vimos qué fue de él después de que visitó la luna. Se supone que después va a bajar, bueno, eso es lo que dice la gente. Yo también tengo fe en que va a regresar y sería otro candidato muy querido por el pueblo para poder concursar por el One Piece, que también queda fuera de esta lista. Y pues no hay que olvidar a otros personajes que ni siquiera son piratas ni enemigos, que son personajes que nunca se mostraron y que tenían potencial, como en el caso de los brokers. Todo el sistema del inframundo, de los bajos fondos, de esta red clandestina de personas que hacían tratos, creo que se pudo haber desarrollado un arco de esto y pudieron haber salido personajes muy poderosos, personajes muy crueles, pero pues fue algo que Oda no le dio importancia y se perdió por ahí. Hubiera sido interesante que por ahí los brokers hubiesen tenido como objetivo, que no sería nada raro, ir por el One Piece, ya que si están en transmisiones de armas y cosas secretas, pues se supone que son personajes que tienen mucha ambición, muchísima ambición, así que lamento bastante que los brokers no estén en este listado. Luego tenemos los piratas de Rocks, que como recordamos pues Garp nombró hace algunos arcos que los piratas de Rocks volvían. No sabemos si volvió Rocks, si volvió su espíritu, su voluntad, una persona que representa a los piratas de Rocks, o lo que representaban los piratas de Rocks, como podría ser la banda de Kurohige. No tendría sentido que fueran los mismos, porque Big Mom y Kaido están muertos. Entonces hay un tema ahí confuso con lo de los piratas de Rocks vuelven, pero si están de regreso seguramente querrán ir por el One Piece, y me pregunto por qué no estarán aquí también. Y de la misma manera pues la banda de Roger, que también me sorprende que no haya otra persona de la banda buscando el One Piece que no sea Baggy y Shanks. A los pocos que hemos visto de la banda de Roger, pues ya no tienen ningún interés en buscar nada, sino que se quedan más en una zona de confort, en las como por ejemplo Crocus en los Cabos Gemelos, que se quedó con la Buna a cuidarlo, o Rayleigh en Shabondi, lo que me hace pensar que estas personas, los piratas de Roger, pues encontraron algo, el Laftel, que les hizo no querer volver a ese lugar, que les hizo no querer buscar el One Piece otra vez, porque no tendría caso. Los únicos que no estuvieron ahí ese día fueron Baggy y Shanks, que son los que sí están peleando por ese tesoro, por el One Piece. Así que también me hubiera gustado ver algún pirata, ex pirata de Roger buscando el One Piece, pero se entiende perfectamente que pues no tienen interés en ello. Y para finalizar, pues personajes de East Blue o villanos que tuvimos en One Piece que no sabemos actualmente cuál es su paradero. Por ejemplo, Morgan, la última vez que lo vimos iba en una balsa recostado tomando el sol, no supimos qué fue de él. A mí me hubiera gustado volverlo a ver más fuerte, más poderoso, peleando contra Luffy, pero creo que no va a ser el caso. Luego tenemos pues a Don Krieg, que lo vimos recientemente, llamó bastante la atención su aparición cuando salió en el manga, al lado de Jin, y ya pudimos ver su nueva apariencia, y este también tenía bastante ambición, y yo creo que sería muy buen candidato también para ir por el One Piece, pero pues no aparece en esta lista. Y finalmente mi personaje favorito de todo el universo de One Piece, el personaje que más me gusta de todos, el Capitán Kuro, nunca supimos qué fue de él, también me hubiera gustado que regresara. Estoy seguro de que Oda no lo va a volver a meter, y pues claro, tampoco tenía la ambición de ser el rey de los piratas, de hecho todo lo contrario, lo que quería era una vida en paz, tranquila, alejada de los problemas. Pero lo pongo aquí como una muestra de otros tantos personajes que vimos en arcos anteriores y que podrían ser candidatos para ir por el One Piece, que no están en esta lista. Y vuelvo a repetir todo esto en el caso de que Oda nos esté indicando estrictamente que estos son los únicos personajes que pueden tener la posibilidad de luchar por el One Piece. Y pues eso es todo lo que más me ha gustado, todo lo que más me ha llamado la atención de este 1121, y esperar el próximo.